Ok, estamos grabando. Como les decía, el script de la clase 5 ya está en, en la carpeta de scripts, en la pestaña de gabinete. La semana pasada hicimos solamente el ejercicio 1 de la práctica 2, que era, y ni siquiera lo terminamos, que era completar el curso de estructuras de control de flujo, que es un poco la parte central de esta guía, que lo hicimos por el SWIRL en R. Y nos había quedado un solo ejercicio, si se acuerdan, habíamos llegado hasta el 100% de la guía. Si completábamos ese ejercicio final, que les dejé como tarea, vamos a empezar por eso hoy. Este, vamos a empezar con el último ejercicio de la lección de SWIRL. Y era el factorial. Si quieren, lo vamos a hacer desde acá de nuevo. Yo creo que si ejecuto library SWIRL, selecciono el lenguaje y hago SWIRL, me va a poder permitir continuar donde dejé. Ustedes si lo terminaron, bueno, ya está, lo terminaron, me cuentan cómo lo hicieron si es que lo guardaron. Y si no, si yo pongo Pablo, a ver, cálculo con R2, sí, perfecto. Y creo que ahora perfecto, sí. Me va a preguntar por donde dejamos la clase pasada, que era justamente acá. Queremos programar el factorial, ¿sí? Ya que estamos aprendiendo la estructura del for, la estructura del if, del while, todas las estructuras de control en R o en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Pero en particular en R. En la última tarea que habíamos dejado para la clase pasada, que les dejé de tarea justamente para que la piensen en la semana, era completar este ejercicio que dice crear una función llamada mi factorial de n, ¿sí? Que tome como argumento un entero no negativo n y devuelva su factorial, ¿sí? Entonces charlamos un poquito de qué era el factorial, por si no se acordaban, pero no era más que multiplicar todos los números naturales desde 1 hasta n. Asegúrate de guardar esta secuencia de comandos y escriba submit, bueno, lo de siempre. Y acá nos daba algunas reglas para no hacerla tan fácil, ¿no? Porque, por supuesto que si yo abro otra consola, por ejemplo, para no meter la pata, si abro otra consola, R ya tiene, seguramente, este, programado el factorial. Si yo le pregunto cuánto es el factorial, así, creo que se llama, sí, se llama así, factorial. Esta función ya está definida. Si vamos al menú de ayuda, me dice, bueno, la pone dentro de un montón de funciones especiales que tiene. Pero, por ejemplo, la función beta, la función gamma, la función trigamma, función elegir, la función factorial, factorial de x. ¿Qué hace la función factorial? Bueno, hay que llegar hasta donde esté la ayuda de factorial. Bueno, no está muy claro la ayuda en este caso. Factorial de x, x signito de numeración, está definido, bueno, no nos dice nada, no importa. Vamos a probarla. A ver, factorial de x, factorial de, no sé, 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ya sabe R cuánto es el factorial, ya la tiene programada, ya viene por defecto esa función hecha. Y podríamos directamente decir que nos devuelva el factorial de n con la función factorial de R, pero no es lo que queremos, ¿no? Queremos entender cómo calcular el factorial y enseñarle a nosotros el procedimiento haciendo de cuenta que esta función no existe. O sea, programar de nuevo esta función para aprender en el camino. Y lo mismo que si hiciéramos, no sé, por ejemplo, un vector de los números del 1 hasta el n, esta sería otra forma de hacerlo rápido con el R, un vector de los números del 1 hasta el 5, por ejemplo, y hiciéramos el producto de ese vector. ¿Se acuerdan que prod o sum lo que hacía era multiplicar o sumar todos los elementos que encuentre adentro del argumento que pongamos? Entonces nos da de nuevo 120, qué sé yo. Entonces, prod de todos los números desde 1 hasta 5 nos daría el factorial de 5 y ya está. No queremos ni usar la función factorial ni usar la función prod. Queremos usar lo que aprendimos la clase pasada de lazos, ¿sí? Sobre todo el for, me parece que nos va a venir piola, como cuando hicimos, acá en la clase 5, por ahí estaría bueno repasar cuando hicimos eh, la suma de Gauss, por ejemplo, de sumar todos los números naturales desde 1 hasta n. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hicimos para sumar todos los números de 1 hasta n una función que se llame suma Gauss? Que dado un n nos devuelve la suma de todos los números del 1 hasta el n. Lo que hicimos fue hacer un lazo for, recorrer la lista de todos los números desde el 1 hasta el n, y para cada número i en esta lista de los números del 1 hasta el n, se lo íbamos sumando a un numerito que definimos como 0 a priori,
S es 0, y a medida que íbamos recorriendo toda la lista de los números del 1 hasta el n, a ese le íbamos agregando el número i. O sea, cuando i valía 1, a 0 le sumábamos 1, después cuando i valía 2, a lo que teníamos acumulado le sumábamos 2, y así siguiendo hasta que llegábamos hasta n, y obteníamos como respuesta S, que era justamente la suma de todos los números del 1 hasta el n. Queremos hacer algo parecido, pero con el producto. Entonces, vamos a copiarnos un poco de esta idea. Me parece que vamos a tener que definir una variable auxiliar, como S, vamos a ponerle F, que es el factorial, ¿no? Pero si yo pongo F igual a 0, perdón, después, como voy a estar multiplicando, no es adecuado poner 0, ¿no? Eso ya se habrán dado cuenta. Si yo después quiero multiplicar a F por 1, y después multiplicarlo por 2, y después multiplicarlo por 3, y así hasta n, si pongo 0, no está bueno. Entonces, a ver, ¿cómo me conviene definir el F? Primero. Después, for, vamos a recorrer de nuevo los números del 1 hasta el n. ¿Sí? Y para cada i en 1 hasta n, vamos a ir multiplicando f, el factorial, por el número i. Entonces, muy bien. ¿Qué pondrían acá? Bueno, me hace falta que lo digan. Vamos a poner un 1, ¿no? ¿Se entiende un poco la idea? Empezamos con un número que lo definimos como 1. Vamos recorriendo todos los naturales desde el 1 hasta el n. ¿Sí? Toda esta lista, que esta lista aprendimos a hacer la primera clase en este curso. Esta es la lista de todos los naturales desde el 1 hasta el n. Vamos recorriendo esta lista, ¿sí? Aprendimos que el lazo for recorre listas, y para cada i en esta lista, lo que hacemos es multiplicar a f por i. Entonces f va a empezar siendo 1, después va a ser 1 por 1, después va a ser 1 por 1 por 2 cuando i valga 2, y así siguiendo. Y al final del día queremos que nos devuelva f, ¿no? Vamos a probar esto. Y nos va a decir que no está bien esto. Y es una trampita que les dejé yo. Si cayeron, no importa, era normal, como volví a caer yo. ¿Por qué dice que está mal? Porque dice queremos que el factorial de 0 esté definido. Investigar cuánto vale 0 factorial. A ver, si yo me voy de nuevo a otra consola y trato de ejecutar esto, van a ver que para los números naturales esto anda bien, no es que hicimos mal el programita. A ver, me voy a llevar esto a otra consola para jugar un ratito. Ya tengo acá definida mi factorial, es una función que depende del argumento n. Que yo, por ejemplo, si yo le pregunto mi factorial de 1 me va a decir que es 1, mi factorial de 2 me va a decir que es 2, mi factorial de 3 me va a decir que es 6, que está bien, ¿no? 3 por 2 por 1. Mi factorial de 5 me va a decir que es 120. O sea, anda bien para los naturales, pero nos está diciendo por qué anda mal. El sur nos dice, queremos que el factorial de 0 esté definido, investigar cuánto vale el factorial de 0. Entonces, a ver qué pasa si yo a esta función le pregunto mi factorial de 0 y me dice que es 0. Y el tema es que el factorial de 0 no es 0. ¿Investigaron un poco eso? ¿Cuánto vale el factorial de 0? Se lo preguntan a Google, cualquier cosa. ¿Cuánto es 0 factorial? Y seguro hay un montón de explicaciones de por qué. Es 1. ¿Sí? Si le preguntan al R con la función factorial de 0, les va a decir que es 1. Bueno, no nos vamos a poner a discutir hoy por qué el factorial de 0 es 1, pero es 1. Y en la función que estamos programando no anda bien, porque mi factorial de 0 nos devuelve 0, en cambio factorial de 0 tiene que ser 1. Entonces no estamos programando el factorial porque queremos que en 0 esté definida y que nos devuelva el factorial de 0. ¿Cómo puedo solucionar eso? Si es que lo lograron solucionar. ¿Alguna idea? Cambiándole dentro del for. ¿Qué pondrías? Sin romper Desde lo que ya 0 anda, hasta ¿no? n. Desde 0 hasta n. Eso me parece, a ver, probemos, pero me parece que lo voy a probar acá de nuevo. Pensar un poquito, fíjate lo que va a hacer. Ponele que empieza con f igual a 1, ¿no? F vale 1. Ahora, el primer número que va a tomar, el primer valor que va a tomar i, ¿cuál es? Es 0. ¿Está bien? Porque esta lista es la lista de los números entre 0 y n. Y entonces enseguida f ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a pasar a valer? Si hago f por i y i vale 0. Ah, claro, va a valer 0 Va a nomás. valer 0.
Y no solo eso, sino que nunca va a salir del cero. Porque por más que lo multipliques por i, todos los i que haya entre 1 y n, ya es cero y ya está. El cero es como un absorbente ahí, o sea, multiplicado por lo que vos quieras y f sigue valiendo cero, y al final del día nos va a devolver cero. De hecho, mirá, probémoslo. Hagamos mi factorial de 5, por ejemplo, cero. Y mi factorial de 3, cero. ¿Ves? Cualquier cosa que vos le ponga ahora te va a decir cero, porque cuando vos recorras desde 0 hasta n, el primer valor que toma ahí es cero, y cuando das f igual a f por cero, f va a valer cero, y después esto va a seguir recorriendo todos los números del 1 hasta el n, pero siempre va a ser cero por algo, cero, cero por algo, cero. F siempre va a valer cero y después va a volver cero. No importa el argumento que vos pongas ahora en esta función, la rompimos por completo, ¿no? ¿Se entiende? Poner mi factorial de 100, cero. Ahora todos los factoriales valen cero. Entonces, está bien, era un buen intento, pero no funcionó. ¿Alguna otra idea? Poner if, si Un if. n es 0, Me gusta. entonces Buenísimo. el Sí. que sea De 1. paso, Listo. de paso repasamos todo lo que ya aprendimos, ¿no? Buenísimo. Cuando es solo un caso el que me está molestando la vida, o sea, lo único que, o sea, mi factorial, la que definimos, anda bien en todos lados, salvo en el cero. Entonces, bueno, ponerlo aparte, ¿vale? Entonces ponele, decirle if. Entonces ponemos, como aprendimos en la clase pasada, le ponemos si n llega a ser cero y devuelve 1. Y si no, devuelve, si no, hace todo este procedimiento, ¿está bien? A ver si anda bien. Entonces, a ver, le damos el algoritmo. Entra un número n, lo primero que hace es preguntarse, si n vale cero, entonces vamos a poner return acá, así se ve más visible. Si n vale cero, la función nos va a devolver 1, que es lo que esperamos. El factorial de cero queremos que valga 1, por definición, no sé, porque ya lo definimos así y se acabó. Si no, si n no es cero, bueno, n estamos esperando que sea, como esta función la estamos definiendo solamente para enteros no negativos, si no es cero, es un número positivo. Y ahí sí, ya sabemos que nuestro algoritmo andaba bien, entonces si n no es cero, vamos a la parte del else, y lo que va a pasar es que va a definir f como 1, y va a hacer un lazo for que recorra este, toda la lista desde el 1 hasta el n. Ya sabemos que n es más grande que 1, así que no va a haber problema. O mayor o igual que 1, mejor dicho. Y va a ir multiplicando a 1, lo va a ir multiplicando por todos los i's entre 1 y n, y eso es justamente el factorial de n. Y va a devolver f. A ver, sí, perfecto. Vamos a correrlo, guardar, y a ver si ahora anda. Submit. Fenómeno. Eso es trabajo bien hecho. Has alcanzado el fin de esta lección, volviendo al menú principal. Buenísimo. Entonces, nada, un lindo ejercicio. Se parecía un poquito a lo que ya habíamos hecho, pero tenía esta trampita de ¿qué hago con el cero? ¿Cómo arreglo para que el cero no me dé problemas? Entonces, vamos a copiarlo al script. El factorial. Una forma de definirlo es así. ¿Sí? Entonces, esta función, estamos seguros que nos devuelve el factorial de n cuando n es un número entero no negativo. Muy bien. Entonces, bien, hemos completado la lección de lazos de estructuras de control de flujo. Tenemos, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Tenemos este que ya lo tienen ustedes en el aula virtual, con todos los ejemplos que hicimos de if. Tenemos varios ejemplos de funciones definidas con el if, varios ejemplos de la estructura while, varios ejemplos de la estructura for. Lo que sigue es tratar de atacar los ejercicios del 2 en adelante, o sea, de la segunda sección de esta práctica, que involucran sucesiones definidas de forma recursiva. ¿Qué vamos a hacer? Hoy voy a hacer acá algunos, por ejemplo el 2 y el 3 probablemente, si llegamos a hacerlos. Y después les voy a dejar el resto para, tarea, y alguno de esos les va a tocar como tarea justamente individual a cada uno. A ver, O vamos a sea, encarar. Sí, antes me pone, no me dice que está mal. a ver, Y che. pongo, comparto pantalla. Ujú. No me deja. Sí, Ah, para. ahí está. Ah, No, te tengo que habilitar desde acá. Ay, ¿por qué no anda esto? Todos los participantes.
Ahí está, ahora sí. Ahí está. Puse todo lo que pusimos. Si Ajá. es 0, entonces que devuelva 1. Si no, pesa todo esto. Puse los corchetes bien. Y me pone que no. A ver, déjame que la lea. Ah, porque ahí metiste algo, un quilombo, ahí, fíjate. Al lado de function pusiste suma Gauss function. Eso Ah, mal, porque lo copié, ¿verdad? te lo copiaste y lo pegaste, ahí está. Esa parte borrala, si no, sí. Este, Eh, ahí se enloqueció, me parece. Claro. Ahora sí tendría que andar a lo mejor. ¿Y saco un corchete? Sí, ¿no? Sí. Sí, probablemente. A ver, te sigue dando error. A ver, déjame que lo lea. Si n vale 0, devolver 1. Si no, es igual a 1. Para i nuestra n es igual a s por i. Cerrar el for, devolver s y terminó el else. Ah, qué raro, che. Capaz que es como le pasó al otro chico, Pablo, que le molesta la llave al lado del devolver ese. A lo mejor es, a ver, bajar la llave que está en return. Esa bajala. A ver ahora. Perfecto. Ahí está. Gracias. Buenísimo. Sí, por ahí se pone quisquillosos con las llaves y esas cosas. Hay que tener cuidado. Lo mejor es siempre abrir una llave al toque de que uno está definiendo la estructura y cerrarla en un renglón propio, digamos. Este, a ver, volvamos. Muy bien, entonces, vamos a hacer el 2, el ejercicio 2, que es algo que ya conocemos. Eh, Habla de esta sucesión, que ya hemos trabajado en la teoría y en la práctica, de una sucesión definida de forma recursiva que aproxima la raíz de 2. Pero lo que queremos es, bueno, que R nos haga las cuentas, ¿no? Lo que pasa es que nunca habíamos hecho todavía en R estas cosas donde un término de la sucesión depende del anterior, eso es lo que le decimos recursión, ¿no? Fíjense que el término en n más 1 depende del término anterior, no es que depende solamente del índice n, sino que depende del término anterior de la sucesión, y entonces es un poquito más difícil de programar estas cosas, por eso tuvimos que aprender todas estas estructuras de control de flujo. Pero bueno, entonces tenemos esta sucesión, A1 vale 1 y AN más 1 vale la mitad de AN más 2 sobre AN, cada vez que n sea un número mayor o igual que 1. En la práctica hicimos a mano las cuentas para ver qué pasaba con esta sucesión, hicimos los primeros términos, pero a mano ahora queremos enseñarle a R a hacer eso. Entonces, el primer ítem dice, crear una función llamada up-raíz 2, que tome como argumento un natural n y devuelva el enésimo término de esta sucesión. ¿Está bien? Entonces, me voy a ir al R. Vamos a hacer este ejercicio 2. Entonces queremos crear una función, nos dice el nombre, ya nos dice, bueno, poner up-raíz 2, que sea una función. Yo voy a copiar esto nomás, lo que ya sabemos hacer todo, una función que depende de n, y queremos que, bueno, voy a poner las llavecitas, y ahora les dejo a ustedes qué va acá adentro, les dejo pensar un rato, ¿no? Jueguen un poco, prueben, a ver qué pasa. Queremos que reciba este n, la función, y nos devuelva el enésimo término de esta sucesión. ¿Sí? Entonces, me parece que en el medio se va a aparecer algo que tenga que ver con un for, ¿no? Queremos que esta cuenta la haga n veces, ¿sí? Pero en cada paso que la haga teniendo en cuenta cuánto vale el a sub n del paso anterior, ¿no? Entonces vamos a tener que a lo mejor definir una variable auxiliar donde vamos guardando el a sub n y en cada iteración del for redefinirla, ¿no? Lo dejo un rato a ver si lo pueden masticar y pensar a ver qué harían. Yo voy a escribir nada más que lo que queremos que ahora funcione acá como un comentario. Entonces, la función debe tomar como argumento un número natural n y devolver
el enésimo término a sub 1 es 1 y a sub 1 a sub n más 1. Esto es el lenguaje látex, pero para entender lo que la sucesión, para tenerla acá a mano, a sub n más 1 es a sub n por no, perdón, a sub n más 2 sobre a sub n. Y todo esto dividido 2. Bien, los dejo jugar un ratito. Después vemos si nos sale algo. Bueno, ¿alguna idea? Aunque haya funcionado o fallado. Así las analizamos de cualquier forma. Algo que hayan probado y quieran contar. Por ahí los primeros van a ser los más difíciles porque son donde menos ejemplos vamos a tener para copiarnos, ¿no? A medida que hagamos algunos ejercicios van a ver que los demás se van a parecer a alguno que ya hicimos seguro.
Acá yo les decía que una idea sería usar la estructura for, ¿sí? Para en cada paso del for volver a calcular el término de la sucesión, ¿sí? O sea, el término empieza siendo a sub 1, pero en el siguiente paso a ese número lo tengo que sumarle 2 dividido a sub 1 y después a todo eso dividirlo por 2. Y ahí tengo a sub 2 y en el siguiente paso tengo que agarrar a sub 2. ¿Sí? Un poco la idea. A ver, voy a agarrar la pizarra. Denme un segundo. A ver. Ahí estamos. Un poco lo que les decía es, empezás con una sub 1, ¿no? Que vale 1. Y en el siguiente paso, lo que querés es agarrar y construir a sub 2 como 1 más 2 sobre 1. Y a todo esto dividirlo por 2. Una vez que tenés, esto no sé cuánto vale, esto vale 1 más 2, 3, esto vale 3 medios. Recién cuando tengas a sub 2 vas a querer construir a sub 3, y lo vas a querer definir como 3 medios, más 2 dividido 3 medios, y a todo esto multiplicarlo por un medio. Y esto te va a dar algo, no sé cuánto es, no me acuerdo ya. Y recién cuando tengas a sub 3 vas a querer construir a sub 4. Entonces, digo, ¿por qué no haces una variable que se llame a, y a va cambiando de valor? Primero vale 1, después la redefinís como lo que hagas con el 1 para que te dé 3 medios, después la volvés a redefinir, y la redefinís tantas veces como haga falta, o sea, n veces, para que después de n pasos tenga a sub n. Entonces les doy alguna idea de la sintaxis de cómo se podría hacer esto. O sea, definir, lo que les digo es, definamos una variable, a, por poner un nombre, ¿no? Y pongámoslo como 1. ¿Está bien? Y ahora hagamos un for, y recorramos alguna lista. Vamos a dejar el espacio para ver qué lista recorremos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es en cada paso redefinir a. ¿Sí? Queremos que en el segundo paso a valga lo que valía. Ok, lo que valía. Más 2 dividido lo que valía. Y a todo esto, multiplicarlo por un medio, o dividirlo por 2. ¿Está bien? Entonces, fíjate, a vale 1. En el siguiente paso, a vale a más 2 sobre a dividido 2. ¿Está bien? Entonces, ahora va a valer 3 medios. En el siguiente paso, a va a valer lo que valía, más 2 dividido a, y todo eso dividido 2. O sea que si a valía 3 medios, en el siguiente paso, a va a valer 3 medios más 2 dividido 3 medios por un medio, o sea que va a valer lo que corresponde a sub 3. Entonces, lo que no hacemos es hacer toda la lista, hacemos un numerito de la lista, empezamos por el primero, y en cada paso del for lo vamos a ir redefiniendo para que tome el valor del enésimo paso. ¿Sí? En el segundo paso va a valer 3 medios, en el tercer paso va a agarrar ese 3 medios y lo va a aplicar alguna transformación para obtener lo que vale a sub 3, y así siguiendo. Al final del día queremos que nos devuelva A, ¿no? Pero ¿en qué lista me quiero mover acá? Y acá una cosa que parece tramposa. Si se dan cuenta, en cada paso lo que estamos haciendo es algo que no involucra al i. Pero no importa, usamos el for solamente para decir cuántas veces queremos que repita esta operación. ¿Está bien? A ver, para que se entienda. Yo empiezo con a igual a 1. Y ahora digo, a vale a medios, no, perdón, a más a medios, no, perdón, 2 sobre a. Y todo eso lo divido por 2. Entonces, a vale 1. Ahora a vale, si le aplico una vez esta operación, agarro lo que valía a y lo divido le sumo 2 sobre a y a todo eso lo divido por 2. Ahora a vale 1,5, 3 medios. Pero ahora a le voy a aplicar la misma operación.
Fíjate, voy a volver a ejecutar este comando. ¿Y ahora cuánto vale A? 1,416667, que es lo que vale esto, A3, no sé, A3 es 1,41, 6 periódicos. Y ahora voy a hacer lo mismo. Ahora A, que vale 1,416667, lo voy a agarrar, le voy a sumar 2 sobre A, y después voy a dividir todo por 2. O sea, voy a volver a ejecutar este comando. Y voy a preguntarme de nuevo cuánto vale A. Ahora vale 1,414216. Entonces, A4, sin hacer las cuentas, yo ya sé que vale 1,414216. Y podría seguir así toda la tarde, ¿no? Puedo agarrar, y ahora que ya tengo A definido como 1,414216, volver a aplicarle la transformación y preguntarme cuánto vale A ahora. Ay, perdón, lo hice 2 veces. Qué lástima. Este en realidad sería A6, sería A1,414214. ¿Ven? Ya cada vez se van juntando más los numeritos de la sucesión, y eso significa que, bueno, que estoy llegando de alguna manera al límite, si entendemos un poquito de sucesiones. Muy bien. Entonces lo que quiero hacer es aplicarle al número A, empezar definiéndolo como 1 y aplicarle esta transformación, ¿sí? Sumarle 2 sobre A y dividir todo eso por 2, redefinir A como este nuevo número, y después volver a aplicarle esa transformación y volverse a aplicar y volverse a aplicar n veces, ¿sí? Donde n es el argumento que yo pongo acá. Ahora, entonces lo que digo es, no estoy usando el for para hacer cosas con este numerito ahí, sino que solamente lo estoy usando para contar, que es otra de las aplicaciones que tiene el for, que esa está más fácil, porque i se va a mover en una lista que va a depender del n, pero lo que no va a hacer es lo que no voy a hacer es usar esta variable auxiliar i dentro de las instrucciones del for. Lo que vas a hacer es, en cada paso, repetir la operación que hiciste antes. Repetirla, 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 repetirla n veces hasta tener el término enésimo de la sucesión. ¿Qué lista les gustaría poner acá si yo lo quiero repetir? Si yo quiero tener el término enésimo de la sucesión. O sea, acá hay que tener un poquitito de cuidado, porque si yo quiero el segundo término, ¿cuántas veces tengo que repetir esta operación? Una sola, ¿está bien? Si yo quiero el segundo término, solamente tengo que repetir una vez esta operación, ¿no? Porque el primer término es 1. El segundo término es, bueno, agarra 1, sumale 2 dividido a y divídelo por 2. Entonces, hiciste una sola vez esta operación. En el tercer término, si querés el tercer término, tenés que hacer 2 veces la operación. O sea, siempre tenés que hacer como n-1 veces la operación. Entonces lo que vamos a hacer es ir, en vez desde 1 hasta n, ir desde 1 hasta n-1, o en vez de ir desde 1 hasta n, ir desde 2 hasta n, es lo mismo. Lo que importa es que tengo que hacer n-1 veces esa operación si quiero el enésimo término. Y esto todavía tiene alguna cosita que ajustar, pero vamos a ir por acá primero. A ver, return. Entonces corrimos la función. Y a ver si nos preguntamos cuánto vale el segundo término de la sucesión. Ay, perdón, lo escribí mal. Upper raíz 2. Así era. 1,5, está bien, acá está el 3 medios. Si nos preguntamos cuánto vale el tercer término de la sucesión, nos dice el 1,416 periódico. Si nos preguntamos cuánto vale el cuarto término de la sucesión, nos dice 1,414216, ¿sí? Que es este que habíamos puesto acá. Entonces esto parece andar bien. Tiene un error que lo dejé para el final, pero ahora vamos a ver cómo lo solucionamos, pero ya hicimos algo parecido, que si yo a esto, como está programado así, le pregunto cuánto vale el primer término de la sucesión, se va a confundir. Ya hablamos por qué se confunde. Pero a ver, si yo le pregunto cuánto vale el primer término, me dice el segundo en vez del primero. Eso pasa mucho cuando uno trata de usar un for para definir alguna sucesión, que lo que está pasando acá, ¿por qué nos dice el primero en vez del segundo? Porque este for lo va a recorrer. Por ejemplo, suponete que n vale 1, que es lo que está pasando cuando yo le pregunto cuánto es up-raíz 2 de 1. N vale 1,
y entonces lo que va a recorrer es la lista de los números desde 1 hasta 0. Y desde 1 hasta 0 va a recorrer el 1, entonces va a aplicarle esto una vez, y nos va a devolver el segundo término en vez del primero, porque justamente le está aplicando una vez la operación a, y nosotros lo que queremos es que nos devuelva el 1 limpito. Entonces lo que podemos hacer para solucionar esto es algo que ya hicimos con el factorial, por ejemplo, que es if n igual a 1, que nos devuelva 1. Y si no, que entre en todo esto. Y que nos devuelve A. Entonces esto ahora sí va a andar. Porque el único caso que no nos andaba, que era el primero, lo estamos haciendo a mano. Entonces, le decimos, si n vale 1, bueno, queremos que nos devuelva el primer término de la sucesión, que es 1. A sub 1 vale 1. Y si no, queremos que al 1 le apliques n-1 veces, ¿sí?, esta operación para obtener el término enésimo. ¿Sí? Porque nos dimos cuenta de que para obtener el término enésimo tenemos que agarrar el 1, aplicarle esta operación, después agarrar lo que ya teníamos, volver a aplicarle esta operación, lo que ya teníamos, volver a aplicar esta operación, y eso hacerlo n-1 veces si queremos llegar hasta el término enésimo. ¿Sí? Porque para pasar del 1 al 2 lo hacemos una vez, del 2 a 3 otra vez, del 3 al 4 otra vez, y entonces en definitiva lo hacemos n-1 veces, ¿no? De alguna manera lo que hacemos es, si lo queremos escribir en el lenguaje de funciones, tenemos como una función, ponerle que f de n sea n más 2 sobre n, o f de x, pongámosle. F de x más 2 sobre x, y a todo esto multiplicas por un medio. Entonces lo que estás haciendo es, para llegar de a sub 2, haces f de a sub 1. Para hacer a sub 3, haces f de a sub 2, que es f de a sub 1. Y para hacer a sub 4, haces f de a sub 3, que es f de f de f de a sub 1. Y ahí se nota, ¿no? Esta operación, esta función f, se la estoy aplicando a sub 1, por ejemplo, una vez para llegar a la sub 2, dos veces para llegar a la sub 3, tres veces para llegar a la sub 4, n-1 veces para llegar a la sub n. Por eso es que esta lista la recorro desde 1 hasta n-1. ¿Puedes repetir eso? Dale. De alguna manera, hay una función en el medio, no estoy definiendo ninguna función ni nada, pero hay una función en el medio que agarra un número x, ¿sí? Porque nosotros lo que sabemos es que a sub 1 es 1. Y a sub n más 1 depende de a sub 1 de esta forma, fíjate. Es a sub n más 2 sobre a sub n por un medio. ¿Está bien? Entonces hay una función que no la estoy definiendo en ningún lado, pero si querés pensarlo en el lenguaje de funciones, hay una función que agarra un número y te calcula este otro número nuevo. X más 2 sobre x por un medio, que es esto, ¿no? Entonces, si vos querés, lo que está diciendo es que a sub n más 1 es f de a sub n. Si definís esta función acá. No, acá ojo que se me fue una rayita sin querer. ¿Hasta ahí vamos? Yo defino esta función, no sé, f, que se me ocurre definir ahora. Para entender por qué lo estoy aplicando n-1 veces en vez de n. Si defino esta función, para pasar de a sub n a sub n más 1, tengo que agarrar a sub n y aplicarle esta función. O sea, tengo que calcular a sub n más 2 dividido a sub n y todo eso multiplicarlo por un medio. Muy bien. Entonces, para llegar a sub 2, tengo que agarrar a sub 1 y aplicarle f. Para llegar a sub 3, tengo que agarrar a sub 2 y aplicarle f. Pero a sub 2 ya era f de a sub 1. Entonces estás haciendo f de f de a sub 1. ¿Está bien? Le estás aplicando dos veces f. Una, dos. Para hacer a sub 4, tenés que aplicarle f a sub 3. ¿Sí? Pero a sub 3 ya era aplicarle dos veces f a sub 1. Entonces, para llegar a sub 4 tenés que hacer f
de f, de f de a sub 1. En definitiva, para llegar a a sub n, tenés que hacer f de f de f de f de a sub 1. Que es lo mismo que decir f compuesta consigo mismo n menos 1 veces. ¿Sí? Acá hay n menos 1 composiciones. Por eso lo que estoy haciendo es n menos 1 veces agarrar el número a y aplicarle esta función, y a lo que tenía, guardarlo en una misma variable que se llame a. No sé si esto los termina de convencer o no. Otra forma que por ahí de hacer lo mismo, pero a lo mejor les parece todavía más gráfica. Ahora voy a borrar todos los dibujos. Otra forma que por ahí, si les gusta más, lo pueden encargar de esa manera, es, por ejemplo, definir a como 1. Y ahora, en el primer paso lo que vas a hacer es definir a, no sé, si querés, el siguiente de a, vas a ponerle sig, no sé, qué sé yo, alguna variable nueva, que lo que haces es agarras a, le sumás 2 dividido a, y a todo esto lo dividís por 2. Eso es, si vos tenés a, ¿cuál es el siguiente número de la sucesión? Bueno, es agarrar a, sumarle 2 dividido a, y a todo eso dividirlo por 2. Y ahora lo que haces en cada paso del for es redefinir a, y a es el siguiente. ¿Sí? Porque ahora tenés ahí la sub 1, calculás el a sub 2, y ahora pones a como el a sub 2. Y en el siguiente paso calculás el a sub 3. Y entonces definís a como el a sub 3. Lo que no vas a poder hacer es como ir generando muchos numeritos. Tenés uno solo que lo vas a ir como redefiniendo cada vez. ¿Cuántas veces? n-1 veces le vas a ir aplicando esta función para llegar al término enésimo. Muy bien. Aunque sea que nos quede de estructura de cómo se define vía R una función definida recursivamente. Ya vamos a ir haciendo más ejemplos y quizá queda más claro. Esta función que acabo de redefinir es la misma, ¿no? O sea, hace lo mismo. Funciona de igual manera que la anterior, nada más que no se le agrega una variable más auxiliar por las dudas. Que se entienda mejor. Si no, si lo entendían bien antes, fenómeno. Si el i entra, o sea, él como que entra a la lista del 1 a 1, o sea, que se mueven 1 a 1, significa que hace la f una sola vez. Una sola vez. Sí. Vale. La lista del 1 al 1 es una sola. Pero esto es peor todavía, porque en realidad, si vos pones n igual a 1, acá n-1 en realidad te queda 0. Entonces hace la lista del 1 al 0, y ni siquiera me acuerdo bien qué era la lista del 1 al 0. Eso ya te empieza a dar problemas. Del 1 al 0, no sé qué hace, si le pregunto cuánto. Es 1 y 0. Entonces lo va a hacer 2 veces en realidad. La lista del 1 al 0 tiene 2. Sí. Y cuando pongas n igual a 2, por eso en n igual a 1 lo redefinimos. Decimos, bueno, si vos me querés preguntar cuál es el primer término de esa lista, yo ya lo sé, es 1. Devolvé 1. Si vos querés preguntarme cuál es el segundo, bueno, ahí sí, aplicale una vez esto. Si vos querés preguntarme cuál es el tercero, aplicale 2 veces esto. Si vos querés preguntarme cuál es el cuarto, aplicale 3 veces esto. Y así siguiendo. Vos le das un n, y hace las cuentas, n-1 veces, para que vos sepas cuál es el término enésimo de la sucesión. ¿Cuál es el término 100 de la sucesión? Y bueno, lo va a hacer. Y lo va a hacer rapidísimo. Pasa que ya la precisión de la máquina me da hasta 6 dígitos decimales, y ya esto es la raíz de 2 con 6 dígitos decimales, ¿no? Si yo le pregunto cuánto es la raíz de 2, es lo mismo. Ok. Muy bien. Entonces, esta es una función que dado un n, nos devuelve el enésimo término de esta sucesión que estaba definida recursivamente. Muy bien. Tiene más ítems este ejercicio. Vamos a seguir con eso. A ver, ¿qué más dice? Ah, no, acá tengo que irme. Dice, intentar pasar el argumento 1.20 a esta función, ¿no? Ya habíamos definido funciones que andaban bien sobre los naturales, y lo que decíamos, bueno, si ahora quiero una lista, quiero aplicarle esa función a toda una lista, directamente agarro y pongo la función y la evalúo en el argumento 1 al 20, y me va a dar la lista de los primeros 20 términos de esta sucesión. Lo que pasa es que va a fallar. A ver, entonces,
Vamos a ver, ítem B. Hagamos up-raíz de 2 de una lista. En vez de un número, vamos a intentar pasar una lista. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho esto. Habíamos definido a veces funciones y definidas sobre los naturales y después le aplicábamos esa función a una lista y lo que hacía la función era elemento a elemento aplicarle esa función. El tema es que acá no sabe hacer eso. Fíjate, si yo trato de correr esto, me va a dar un warning y no me da ninguna respuesta. Me da la respuesta 1, me da el número 1. ¿Por qué? No sé, porque está fallando. ¿Por qué falla? Lo podemos pensar si quieren. Si yo quiero aplicarle esta función que ya definimos acá arriba y se la quiero aplicar a una lista, ¿sí? N es ahora una lista, no es más, es un vector que tiene 20 elementos, no es un número natural. Entonces se pregunta, ¿N es 1? No, porque es la lista de los números del 1 al 20, entonces no es 1. Bueno, sale de acá. Entonces, ¿qué hace? Define A como 1, bueno, perfecto. Y ahora dice, para cada I en la lista, desde 1 hasta la lista de 1 al 20, ¿está bien? ¿Se entiende? Está como que quiere, esto da un error. Esto da un error. Porque no sabe, o sea, si N es la lista del 1 al 20, en un momento quiere recorrer fíjate, en un momento quiero recorrer la lista, ¿no? Cuando empieza a mirar el algoritmo de la función y dice, bueno, tengo un n, pero ahora es una lista. Ahora quiero hacer para i desde 1 hasta, pero ahora tiene que hacer esta cuenta horrible que no sabe ni qué hacer. O sea, dice desde 1 hasta n menos 1, pero n no es un número, es una lista que tiene el número 1 al 20, ahí ya falla. O sea, quiero recorrer como esta lista que no sabe qué es esta lista. 1, 20, menos 1. Esto no lo sabe hacer. No sé. Esta lista no la puede comprender R. Si quieren, probemos. Esto nos va a dar un error, ¿no ves? Esto no sabe qué es. Cuando n es esto, cuando n es un natural, esto no hay problema. Si n es un natural, esto es la lista del 1 hasta n-1. Pero si n es una lista ya, ¿qué es la lista desde 1 hasta la lista de esta menos 1? R no lo entiende y falla. Entonces, no podemos, con esta función que definimos acá, pasarle directamente como argumento una lista y que nos devuelva una lista, que es lo que esperábamos hacer. Si ahora queremos tener, bueno, ahora ya sé encontrar el enésimo elemento de la sucesión. Quiero la lista de los 20 primeros elementos, bueno, no lo puedo hacer así. Simplemente pasándole una lista a esta función, porque por cómo está programada, el n aparece dentro del for, y eso nos va a dar problemas. Pero bueno, eso es lo que se esperaba. Nos dice, es probable que obtengan un error, ¿por qué? Bueno, justamente por eso, porque hay una lista ahí rarísima. Dice ahora, ítem aparte, ¿no? Crear una nueva función llamada recorrer suc que tome dos argumentos. Una función f definida sobre los naturales y un natural n. Recorrer suc de fn debe devolver el vector f de 1, f de 2, ¿sí? Y todos los numeritos hasta f de n. Ok, entonces vamos a ver si nos sale eso. Es un ítem aparte, no tiene nada que ver con lo que hicimos recién. Vamos a hacer ítem C. Dice, definir una función que tome como argumentos f y n, donde f es una función definida sobre los naturales, por ejemplo, la que acabamos de definir en el ítem A, y n es un natural. Entonces, la función se tiene que llamar, nos dice recorrer _suc. Y es una función que tiene dos argumentos. Ya hemos hecho funciones con dos argumentos. Bueno, tiene como argumento f, donde f es una función, y n, donde n es un natural. Y ahora yo quiero que esta función me devuelva un vector que tenga la lista f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, hasta f de n. ¿Está bien?
¿Por qué queremos eso? Porque ya tenemos una función que es la función up raíz 2, que se la podemos aplicar a los naturales. Se la podemos aplicar al 1, se la podemos aplicar al 2, se la podemos aplicar al 3. Bueno, se la podemos aplicar a todos los naturales, pero ahora lo que queremos es que una función que haga esto, se le aplique a todos los naturales desde 1 hasta n, y vaya poniendo todos esos numeritos en un vector, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera que me devuelva un vector con los 3 primeros numeritos, quisiera que me devuelva c, up raíz 2 de 1, up raíz 2 de 2, up raíz 2 de 3, por ejemplo. Eso sería un vector con los primeros 3 elementos de la sucesión, ¿sí? Up raíz 2 sería la función que está definida sobre los naturales, y ahora le estoy devolviendo el vector que tiene los 3 primeros elementos de esta sucesión. Bueno, ahora yo quiero que eso me lo haga R automáticamente, con yo darle una función, f, que ya sé que está definida sobre los naturales, y un número n natural. De nuevo la pista, usar el for. ¿Alguna idea? Me dejo pensar un ratito. ¿No funciona el poner función y adentro el vector? Por ejemplo, cuando decíamos 2 por un vector, se multiplicaba cada elemento de un vector por 2. Sí, sí. ¿No se puede hacer así con una función? Y depende de cómo trabaje esa función. Sí, o sea, sí, si vos ya tenés que tu f está definida sobre... Por ejemplo, yo puedo hacer 2 por esto, por ejemplo. Ahí sí anda. ¿Viste lo que dice? Agarré esta función, se la apliqué al número 1 y la multipliqué por 2. Eso está bien, anda. Si up raíz 2 de 1 es un número, lo podés multiplicar por el número que vos quieras. Eso está bien. Lo que no podés hacer es 2 por una función, porque esto no. Porque esto no es un número. R sabe multiplicar números. Un vector en definitiva es un montón de No, números. claro. No, claro, yo decía poner un vector adentro de la función AP raíz. Y así que la AP raíz, ¿no? Y eso es lo que probamos a hacer hoy acá y no funcionó en el ítem B. Claro. ¿Ves? Es justamente lo que tratamos de hacer acá. Metimos el vector y nos dimos cuenta de que no andaba. Y más o menos dijimos, ¿por qué no anda? Bueno, porque nos fuimos acá dentro de la función y nos dimos cuenta que el n no es como un número, sino que el n lo estás poniendo para armar una lista. Entonces, este n tiene que ser un número, no puede ser una lista en sí misma, porque si no sería una lista de listas y ya ahí R se descontrola. Entonces, justamente, depende de cómo esté definida esa función. En este caso, con esta función que está armada así acá, no anda eso. Entonces sí, eso sería buenísimo. Sería bueno poder hacer eso que vos querés hacer. Agarrar up raíz de 2 y aplicársela al vector que tiene todos los números 1 al 20 y que eso ande como andaba antes. No, acá no anda. Para esta función en particular, hemos hecho, si van a la clase 1 o a la clase 2, qué sé yo, hemos definido alguna función, no sé. Yo te digo f igual function de n y que lo que haga es agarrar y devolverme n más 1, ¿no? Entonces f de 1 es 2, qué sé yo. F de 2 es 3, y así siguiendo. Y yo puedo hacer f de los números del 1 al 20. En esta función sí, no tiene ningún problema R. Porque dice, ¿qué tengo que hacer con esto que vos me pones acá adentro? Sumarle 1. Ah, bueno, esto es un vector y yo sé sumarle 1 a un vector. Pues le sumo 1 a cada elemento y ya está. Entonces, por eso te digo, depende de la función, depende de lo que haga la función con el n que vos pongas acá adentro. Si vos lo que pongas adentro de la definición de la función es algo que R sabe aplicárselo a un vector, te lo va a hacer. Si no, no. ¿Se entiende un poco, Tomás? Sí, sí, sí. Entonces ahora lo que hacemos es llevar el problema a un nivel más de abstracción, en donde decimos, bueno, tenemos una función, tenemos un número natural y queremos ir armando
un vector que tenga f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, hasta f de n. Pero bueno, no sé quién es n a priori, entonces no puedo decir, bueno, agarrar y hacer c de f de 1, f de 2, f de 3, y bueno, ¿hasta dónde sigo? Hasta n, pero ¿cómo le digo a R que lo haga n veces a esto? Y bueno, con un for. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es un for, y lo que voy a recorrer es la lista de los números del 1 hasta el n, porque quiero hacer n veces, aplicarle esta función a todos los números desde el 1 hasta el n. Entonces voy a hacer for i en 1 hasta el n. ¿Se entiende? Entonces, para acá y del 1 hasta el n, lo que querés hacer es agarrar y calcular f de i. ¿No? Pero estos f de i, ¿qué querés hacer con estos f de i? ¿Vos qué querés que te devuelva al final del día? Por ahí está bueno, cuando estoy un poco perdido, poner un return y acá ¿qué pongo? Esto está todavía muy incompleto, ¿no? Faltan un montón de cosas para que esta función ande bien, pero más o menos estas cosas tienen que estar. Tiene que haber un for que mueva por a todos los i naturales entre 1 y n, y para cada i lo que quiero hacer es calcular f de i. Pues justamente lo que yo quiero que me devuelva acá es un vector que tiene, yo quiero que me devuelva un vector que tiene f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de n. ¿Está bien? Esto es lo que yo quiero que me devuelva acá, este vector. En cada paso del for lo que hago es calcular este número. Calculo f de 1, calculo f de 2, calculo f de 3, calculo f de 4, calculo f de n. Pero ¿qué voy a hacer con estos numeritos? Los tengo que guardar en algún lado. ¿Está bien? Entonces, a estos numeritos, que sí, en cada paso los estoy calculando, los quiero ir almacenando en un vector y que después al final el programa me diga, bueno, tomá, te devuelvo este vector. Entonces lo que vamos a tener que hacer es, vamos a definir un vector, qué sé yo. Respuesta, vamos a ponerla acá. Esta respuesta yo quiero que sea un vector. Y que en cada paso agregarle un elementito a ese vector. Eso lo sabemos hacer. ¿Cómo le agregamos este número que ya calculamos? Se lo quiero agregar a este vector que se llama respuesta. Entonces, definimos un vector que se llama respuesta y es lo que queremos que nos devuelva. Entonces, ya calculé este elementito, calculé f de 1. Ahora, ¿cómo lo agrego a un vector? Y bueno, tenés que agarrar respuesta y redefinirlo. Déjenme borrar esto. ¿Se acuerdan cómo a un vector le agrego alguna cosa? Y bueno, creas un nuevo vector que tenga lo que ya tenía el vector y le agregas f de i. Entonces, esta línea acá incluso está de más. ¿Se entiende? Entonces, calculás un numerito, se lo agregás a un vector. Calculás f de 2, se lo agregás al vector. Calculás f de 3, se lo agregás al vector. Calculás f de 4, se lo agregás al vector. Y así siguiendo hasta n veces. Donde n es, bueno, el argumento de la función. Acá hay una cosa que hay que tener cuidado, porque uno podría decir, bueno, pero para definir respuesta, primero tenías que saber quién era respuesta. Está bien, una vez que ya le agregaste algo, ya sabes quién es, pero al principio de todos, ¿quién es respuesta? Entonces, acá hay una cosa que por eso les quiero enseñar, que se usa mucho. Podríamos poner que respuesta es 0, ¿no? Como hacíamos cuando queríamos ir sumándole cosas. Pero en realidad no quiero que sea 0, porque si no, lo que va a hacer es que el primer elemento va a ser 0, y después el segundo va a ser 1, el tercero va a ser 3 medios, el cuarto va a ser, sí, todos los elementos de la sucesión, pero me pone un 0 ahí adelante que me molesta. Lo que hago cuando quiero que respuesta no sea nada, es poner así. Esto es un vector vacío. Esto es un comentario, ¿eh? Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Agarrar, yo le doy una función, le doy un número natural, voy a hacer acá, le doy una función, le doy un número natural n, ¿y qué va a hacer? Primero va a armar esta lista. Ponele que n vale 20, o 10, qué sé yo. Ponele que le doy n igual a 10, y f es una función. Va a armar esta lista primero. Primero va a armar este vector, respuesta, y va a armar un vector vacío, que no tiene nada.
Ahora va a armar esta lista, la lista del 1 hasta el 10. Entonces va a ser para, va a ser for i en desde el 1 hasta el 10. Entonces va a hacer 10 veces esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a calcular f de i, ¿sí? Y se lo va a agregar al vector respuesta. Entonces fíjate, va a agarrar y va a hacer, por ejemplo, cuando i vale 1, va a calcular f de 1 y va a agarrar y va a hacer que respuesta sea lo que ya había, o sea, nada, y le va a agregar f de 1. En el segundo paso, cuando i valga 2, va a calcular f de 2 y respuesta le puse, no sé, por poner un nombre, ponen el nombre que quieran. Respuesta va a ser lo que ya había, si se acuerdan esta cera de concatenar, es agarrar y poner este vector y agregarle al final de ese vector este elemento. Entonces, lo que ya había, o sea, ya estaba f de 1, y a f de 1 le va a agregar f de 2, porque estamos en i igual a 2. Cuando vaya a i igual a 3, me quedé sin espacio, déjenme hacerlo por acá arriba. Cuando vaya a i igual a 3, va a calcular f de 3, y a respuesta lo va a redefinir como lo que ya había, que ya estaba f de 1, ya estaba f de 2, y ahora va a estar f de 3 también, porque dice agregarle a lo que ya había en respuesta, agregarle f de i. Cuando i vale 3, le agrego f de 3. Y eso lo va a hacer ¿cuántas veces? N veces, hasta 10. Y en el último paso ya van a estar en respuesta f1, f2, f3 hasta f de 9, y lo que va a hacer en ese último paso es agregarle f de 10. Muy bien. Voy a borrar. Entonces lo que estamos haciendo es una función que agarra como argumento una función y un número n, y nos arma el vector que tiene todos los números f de 1, f de 2, f de 3 hasta f de n. A ver si esto anda. ¿Cómo vamos a ver si esto anda? Bueno, lo vamos a correr y que no nos dé ningún error. Y ahora le vamos a aplicar esta, que es justamente el ítem D. Ay. Le vamos a aplicar esta nueva función que se llama recorrer suc a dos argumentos. El primero tiene que ser una función. ¿Pero qué función le voy a aplicar? Y la que definí antes, una que ya estaba definida sobre los números naturales, que era up raíz 2. ¿Y qué número? Bueno, la cantidad de elementos que quiera tener en mi vector. 20, dice el ejercicio, creo. Fíjate que dice, construir un vector con los primeros 20 elementos de la sucesión a sub n. Entonces, voy a usar esta función, recorrer sucesión, para armar un vector con los primeros 20 elementos de esta sucesión, donde f ahora va a ser up raíz 2 y n va a ser 20. A ver qué hace. Fenómeno. Entonces nos da a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7, a sub 8, a sub 9, así, hasta a sub 20. ¿Quieren que la dibujamos a esta? Vale. Le voy a borrar los dibujitos. Ahí está la sucesión dibujada, ¿sí? En el eje horizontal el índice de la sucesión, 1, 2, 3 hasta 20. En el eje vertical cuánto vale numéricamente ese elemento de la sucesión. El primero vale 1, el segundo vale 1,5, y de ahí en adelante hasta que casi que parecen el mismo. No son el mismo porque fíjate, 1,416 periódico, 1,414216, pero de ahí en adelante sí. Para R son lo mismo porque tiene precisión de hasta 6 decimales. Seguramente no sean todos estos números el mismo, y no, seguramente no lo son. Cada uno tiene más precisión que el anterior, pero si miro hasta los 6 primeros decimales, ni me entero. Hagamos una recta en la raíz de 2. ¿Se acuerdan cómo hacíamos rectas horizontales con h igual raíz de 2? Sí. Y tenemos los primeros 20 elementos de esta sucesión, que definida recursivamente aproxima a la raíz de 2. Muy bien. Esto al principio les va a parecer un poco difícil de digerir. Hay que acostumbrarse un poco a cómo se generan estas cosas definidas recursivamente con el R o con cualquier lenguaje de programación, es lo mismo, ¿sí? Lo importante es entender estas estructuras de control de flujo, ¿sí? Sobre todo esta for que estamos usando muchísimo ahora. Al principio va a costar entenderlo, después van a ver que los demás ejemplos nos vamos a copiar de esto, ¿sí? Vamos a definir algún numerito,
y en cada paso redefinirlo, que es lo que hace la recursión. En cada paso agarra el numerito que ya tenía y le aplica algo para tener un numerito nuevo y así siguiendo. Y bueno, tenemos esta función que la estamos definiendo ahora entre todos, que agarra una función definida sobre los naturales, un número natural, y me arma el vectorcito de f1 hasta fn. Muy bien. Esto de recorrer sucesión, uno lo podría haber metido acá dentro de la función, y ya que esta función nos devuelva el vector que estábamos buscando. Bueno, no está planteado así el ejercicio, pero si lo estaban pensando, también hubiese funcionado. Lo que pasa es que no es lo que nos pedía el ejercicio. Pero también podría ser una forma de resolver el problema. Bien, ¿quieren preguntar algo hasta acá? ¿Quieren que sigamos con más ejemplos? A ver si le vamos agarrando la mano. Yo esto de nuevo después lo subo al final del día, ¿no? Lo subo a la carpeta donde tenemos todos los scripts TR. Ahora a mí me da error. ¿Cuál, che? No sé, me dice como que respuesta no está. A ver. Como que no lo encuentra o no sé, algo así. A ver, mostrame. Ahí va. Para que tengo que dejar yo. Ahí está. No veo nada todavía yo. Ahora sí. Como que se me había tildado, no sé si ahora se ve. Ahora sí se ve. A ver, pero justo me sale un cartelito donde está la función. No sé. Hace clic en algún lado, así se va. Ahí está. A ver, déjame mirar. Respuesta. Null. Ah, porque tenés que correr, cuando vos quieras correr una función, la tenés que correr desde la primera línea. Tenés que poner el cursor arriba de todo, en la primera línea de esa función. Cuando vos quieras. Ahí. Opa. Sí, se acaba. No sé qué aprieta. Tocá de nuevo ahí en las flechitas esas. Lo que hiciste fue esconderla. En las flechitas te la volá. Ahora, dejá el cursor Ah, ahí, ahí en está. esa primera línea, y ahí toca control enter. No, enter no, control enter. Ahí está. Ah, ahí está. ¿Está bien? Listo. Entonces, o si no, lo que puedo hacer para no meter la pata es como pasarle el mouse por arriba y seleccionar todo. Todo lo que vos quieras correr, desde el principio hasta el final de la función. No, arriba en el script, desde la línea 23, poner el mouse ahí, hace clic y arrastrarlo hasta abajo, ahí está. Y ahora tocas control enter ahí. Y ahí ya te asegurás que lo que va a correr el R es todo eso. Ah, bueno. Listo, listo. Ok. Sí, eso tengan cuidado. Cuando están Perfecto. definiendo una cosa que tiene muchas líneas y quieren que les corra todas las líneas, tienen que poner el cursor en la primera de ellas. Porque si no, como que empieza a leer desde la mitad. Pero sí, está bien, era eso nomás. Buenísimo. Bien. Bueno, si quieren preguntar algo, me frenan. Si no, sigo con el ejercicio 2, a ver si avanzamos un poquito y dejamos lo que quede de tarea. De nuevo va a haber cosas recursivas acá en el 2, así que vamos a seguir repasando estas cosas que ya vimos perdón, con el 3, que vamos a repasar cosas que ya vimos con el 2, y que por ahí no terminamos de entender. Bueno, repetir ejercicios nos va a ayudar a terminar de entender, como pasa siempre. Vamos al 3. El 3 empieza un poquito más tranqui que el 2, porque el ítem A, van a ver que enseguida se van a dar cuenta de cómo hacerlo. Dice, construir una función f que tome un natural n y devuelva esto. ¿Sí? F de n tiene que ser n sobre 2 si n es par, y 3n más 1 si n es impar. Una función definida por casos. Entonces, vámonos al R. Yo voy a poner ahora ejercicio 3. Ítem A. Entonces queremos construir una función que dice que se llama, ¿cómo dice que se llama? F nomás. F. Llamada F.
que tome como argumento n natural y devuelva, ¿qué queremos que nos devuelva? N sobre 2, o sea, si lo puede dividir por 2, que nos devuelva n sobre 2, o sea, n sobre 2 y n es par. O 3 por n más 1. ¿Más 1 o menos 1? Más 1. Si n es impar. Entonces, esto, bueno, voy a escribir la sintaxis nomás, la primera parte. Queremos definir una función, se llama f, entonces ponemos f igual function del argumento, quiero que se llame n, porque lo voy a pensar que es un natural. Y ahora acá adentro le tengo que decir qué tiene que hacer con ese n para que me devuelva lo que me pide el ejercicio. Y acá hay una pista, ¿no? Porque de alguna manera lo que quiero saber es si, antes de aplicarle la función, al n, quiero saber si n es par o n es impar, ¿no? Porque depende de si n es par o impar, le voy a hacer una cosa distinta, ¿no? ¿Se entiende un poco cómo trabaja esta función? A ver, vamos a algunos ejemplos, qué sé yo. F de 1, voy a ir acá. F de 1, ¿cuánto es? Y bueno, 1 es impar, así que va a ser 3 por 1 más 1, o sea que me va a dar 4. F de 2, y bueno, pero 2 es par, así que va a ser n dividido 2, o sea 1. F de 3, quiero que me devuelva, bueno, 3 es impar, así que quiero que me devuelva 3 por 3 más 1, o sea 10. Y f de 4, bueno, te va a devolver 2, porque 4 es par, y cuando es par lo que haces es lo dividís por 2. Bueno, ¿cómo le digo al R que primero entienda si el número es par o no, y después que le haga una cosa distinta en cada caso? ¿Qué estructura puedo usar acá? ¿Alguna idea? ¿Qué usábamos en la clase pasada cuando tenemos casos? Tenemos que haga una cosa distinta en cada caso. ¿Cuál de las tres estructuras que aprendimos nos conviene usar ahora? El if. El if, gracias Tomás. Entonces, lo que tengo que hacer primero es preguntarme si el número es par o impar. Lo que pasa es que por ahí se puede complicar cómo es la condición lógica que voy a poner acá. Entonces, lo que quiero saber es si es par. Y acá nos da una pista. Dice, cuando hicimos la lección, ¿se acuerdan? La clase pasada definimos una función que se llamaba mi-resto, que lo que hace es devolver el resto de la división entera. Porque para saber si es par o no, lo que necesito saber es cuál es el resto cuando le divido por 2. Si el resto es 0, es par, y si el resto es 1, es impar, ¿no? Esa es casi que la definición de paridad. Dice, también puedes resolver este problema con la función porcentaje. A ver, probemos qué hace la función porcentaje. Lo que quiero decir es esto. Si vos haces, por ejemplo, voy a hacerlo acá abajo. Si yo hago, qué sé yo, 16, porcentaje, 2, me dice 0. Si yo hago 15, porcentaje, 2, me dice 1. Sí, el porcentaje lo que me dice es cuánto es el resto, es una función que ya viene programada en R, que me dice cuánto es el resto de dividir el primer número dividido el segundo. Si yo hago 16 dividido 5 en vez de dividido 2, me va a decir que es 1 el resto. Y si yo hago 16 dividido 7, me va a decir que el resto es 2. Y si hago 16 dividido 13, me va a decir que el resto es 3. ¿Está bien? Entonces, por ciento es un operador que agarra dos números y me devuelve el resto de dividir el primero dividido el segundo. ¿Sí? Es lo mismo que programamos la clase pasada, pero ya está hecho en R y por ahí siempre es preferible usar las cosas que ya vienen hechas en R. Entonces, lo que me voy a preguntar es si el número n, cuando le divido por 2, ¿y qué pondrían acá? Esto es un número, pero yo acá lo que tengo que poner es una cosa que sea verdadera o falsa. ¿Qué pongo acá? Para saber si es par, me pregunto si este resto, el resto de dividir a n dividido 2, es 0. Y eso lo pregunto con dos iguales, ¿se acuerdan?
¿no? Por ejemplo, si yo hiciera, qué sé yo, 16 dividido, el resto dividido de 16 dividido 2, ¿es 0? Fíjate que me dice, true. Si en cambio hago 15, el resto de dividir 15 por 2, ¿es 0? Y me va a decir false, ¿sí? Entonces, de esta forma, lo que estoy haciendo es preguntarle al R si tengo resto 0 o no cuando divido por 2. Ahora, si tengo resto 0, ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Después del if, después de la condición lógica, venía entre llaves lo que quiero hacer si la condición lógica es cierta. Si tengo resto 0 cuando divido por 2, significa que es par. Entonces, ¿qué quiero que me devuelva la función? Y quiero que me devuelva, dice, si es par, tenés que devolver n dividido 2. Entonces le pongo directamente devolver n dividido 2. Y después voy a hacer un else. ¿Y qué quiero que me devuelva? En el caso de que el resto de la división por 2 no sea par. Y bueno, si el resto, perdón, que el resto de la división por 2 no sea 0. Si el resto de la división por 2 no es 0, significa que el número es impar. Y lo que quiero que devuelva es 3 por n más 1. Acá ojo con los paréntesis, esto me parece que va a andar bien. Si tienen miedo de que no ande bien, le ponen paréntesis, pero el paréntesis iría acá, ¿no? Si quieren redundar en paréntesis. Pero sin paréntesis también anda bien porque R respeta el orden de las operaciones que conocemos, ¿no? Primero va a ser el producto y después va a ser la suma. Así que esto anda bien. Muy bien. Entonces, a ver, repasemos qué hace la función. Agarra un n. Si el n es par, o sea, si el resto de dividir n por 2 es 0, nos va a devolver n dividido 2. Eso es lo que queremos. En cambio, si no pasa, o sea, si no es 0 el resto de dividir por 2, significa que es impar el número. Y entonces nos va a devolver 3 por n más 1, que es lo que queríamos que haga. Queríamos que nos devuelva n sobre 2 si n era par, y 3 por n más 1 si n es impar. Entonces, a ver, corremos esta función. De nuevo, para correrla, la selecciono todo o le doy control enter desde acá arriba, ¿no? Vamos a seleccionar todo, así se entiende. Control enter. Ya tenemos definida nuestra función, está por acá, f, function de n. A ver, calculemos f de 1, 4, ¿está bien? Es lo que habíamos calculado a mano arriba. F de 2, 1. F de 3, 10. F de 4, 2. Y podría seguir toda la tarde. F de 5, 16. 5 la agarra y lo multiplica por 3 y le suma 1 porque 5 es impar, o sea que me da 16. F de 6 es 3. F de 7 tendría que ser 7 por 3, 21 más 1, 22. 22. Perfecto. Entonces, vamos a creérnosla de que esta función está haciendo lo que esperábamos que haga. Déjame borrar esto. Muy bien, hasta acá vamos. Es solamente el if. El if por ahí es el más fácil de las estructuras de control de flujo porque, nada, me da una pregunta. Si la pregunta es verdadera, voy por hacer una cosa. Si la pregunta es falsa, hago una segunda cosa y ya está. Esta función, volviendo a lo que preguntaba hoy Tomás, esta función me parece que sí se la voy a poder pasar a un vector como argumento, ¿no? Si hago f de 1 a 20, ¿qué me hace? No, tampoco anda. Ah, perfecto, no, más vale que no va a andar. Fíjate, en esta función también pasa lo que pasaba en la de arriba. Casi siempre que el argumento de la función esté en una cosa donde no es una operación, sino que es, por ejemplo, una condición lógica o un for o lo que sea, va a fallar. No puedo pasar f de 1 a 20. Porque dice, bueno, a ver, n ahora es un vector. ¿Y qué vas a hacer? Y te vas a preguntar cuál es el resto de dividir ese vector por 2. Eso ya no ya R dice, no, eso me estás preguntando una boludez. No sé cuánto es el resto de dividir el vector que tiene los números 1 al 20. Si lo dividís por 2, ¿qué resto tiene? No, eso no tiene sentido. Ni siquiera para mí, y eso que, ni siquiera para R, digo, y eso que para R hacen sentido un montón de cosas que para nosotros no. Esto de R me dice, mira, esto sí. Ah, pero perdón, esto sí lo sabe hacer R, mira. Esto sí lo sabe hacer R, qué curioso, ¿no? Estoy aprendiendo ahora. Lo que no sabe hacer es esto. Es preguntarse si esto es 0 o es 1. En realidad sí lo sabe hacer, pero no es un true o un false, es un montón de false y de trues, y ahí entonces el if no sabe cómo reaccionar a esto. Bueno, curioso, estamos aprendiendo algo, pero en definitiva no le puedo pasar f hasta a un vector, a esta función en particular. Porque, acá me está diciendo por qué. Porque me dice la condición tiene longitud mayor que 1. Y entonces no sabe muy bien qué hacer. ¿Sí?
Acá yo quiero que esto tenga un valor de verdad, no que sea un montón de true, false, true, false, true, false, como me aparecía acá arriba. Pero bueno, no importa. No nos preguntaba eso, nos decía que definamos una función nomás, que es lo que hicimos, que tome un valor n y nos devuelva la mitad de n si n era par y nos devuelva 3 por n más 1 si n era impar. Bien, entonces el ítem A completo. Vamos a ver el ítem B. Dice, para cada m en n, consideramos f sub m como la composición de f consigo misma m veces. ¿Sí? Esto es, f de 1 es f sub 1 es f sub m es componer a f con f sub m menos 1 para m mayor o igual que 2. Bueno, eso es una definición. Digo, ahora de ahora en adelante, f sub m significa componer f consigo misma m veces. ¿Qué nos pide el ítem B? Nos pide crear una función nueva llamada Cira que tenga dos argumentos n y m, donde n y m son un par de números naturales, y nos devuelva este vector, f1 de n, f2 de n, hasta fm de n. ¿Está? No. Les dejo un rato para pensar, porque esta ya se puso un poquito más áspera. ¿No? F es la función de arriba, la del ítem A. ¿Ok? F sub m es componer f consigo misma m veces. Es el ítem B, que vamos a definir una función Cira, tiene que llamar, que tiene que tener dos argumentos n y m, donde n y m son naturales, y que devuelva ¿qué cosa? Que devuelva el vector, un vector que tiene f de n, f de n. ¿Se entiende? Esto es lo que quiero que me devuelva. F de n, f de f de n, f de f de f de n. F de f de f de f de n. Punto suspensivo. O sea, el último, el n está fijo. El primer término tiene que ser aplicarle una vez el f al n. El segundo término tiene que ser aplicarle dos veces el f al n. El tercer elemento del vector tiene que ser aplicarle tres veces la función al mismo n. N está fijo, n no se mueve. El último término tiene que ser aplicarle m veces la función al mismo n. ¿Está bien? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Y fíjate, el n está en todos los términos fijos, lo que cambia es cuántas veces le aplicás la función al mismo n. Entonces, vamos a ver, intentar a ver qué pasa. Vamos a definir Cira de n y de m. Ah, no, perdón. ¿Cómo era esto? Cira igual una función que depende de n y de m. Y ahora acá adentro voy a ver si se me ocurre cómo definir esa función. De nuevo, voy a tener que usar un lazo for. No me va a quedar otra. Pero se va a aparecer algo que hicimos en ejercicio 2.
¿Alguna idea? La pista que les doy es copiarse un poco lo que hicimos en el ejercicio 2. Acá, cuando recorrimos esta sucesión un poco, de que ir armando un vector, primero definir un vector vacío y después ir agregándole cosas. Y lo que sí, en cada iteración del for voy a tener que redefinir alguna variable también, como hicimos en, en esta primera función del ejercicio 2. ¿Sí? Es como una mezcla de las dos cosas. Hay que pensarlo un rato, ¿no? No es tan inmediato. A ver, si quieren, lo que uno puede hacer por ahí cuando el ejercicio se pone un poco complejo es pensar en un ejemplito. ¿Qué pasa este, si yo quisiera hacer, no sé, si n fuera, este, si n fuera, no sé, el número 3 y m fuera el número, no sé, 4. Quiero hacer f de n, f de f de n, f de f de f de n y f de f de f de f de n. O sea, 4 veces la composición. M es cuántas veces voy a componer y n es a qué número se lo voy a aplicar. Pero quiero ir guardando toda esa lista. Entonces, lo primero que voy a calcular es f de 1. F de 3, perdón. Que es 10. Y ese f de 3 lo quiero guardar en algún lado. Entonces, por ahí me va a convenir tener algún vector que se llame, por ejemplo, respuesta. Y entonces, lo voy a definir al principio como un vector vacío, así parecido a lo que hicimos hoy. Y después, una vez que yo ya calculé f de 3, le voy a agregar al vector vacío f de 3. ¿Está bien? Y ahora el vector respuesta tiene el primer elemento, ¿sí? F aplicada en 3. Ahora quiero f compuesta con f aplicada en 3. O sea que es aplicarle 2 veces la función a f de 3. Pero bueno, ¿eso cómo lo voy a hacer? Eso lo puedo hacer de la siguiente manera. Ahora voy a aplicar f de f de 3. Pero ¿cómo le digo que aplique 2 veces una función? Eso va a ser un poco más difícil. Pero lo que puedo hacer es decir, bueno, a le voy a poner otro nombre. Le voy a poner, no sé, a igual a f de 3. ¿Está bien? Y entonces ahora lo que quiero hacer es aplicarle la función a A. ¿Está bien? Y guardar respuesta como lo que ya tenía más f de A. Fíjate. ¿Por qué no anda esto? Vamos de nuevo. Ahí está. Entonces, primero A vale f de 3. Al vector respuesta le agrego f de 3. Ahora, quiero hacer f de f de 3, pero para no poner f de f de f, porque eso no sé cómo programarlo, f de f de f, y decirle que eso lo haga m veces, lo que hago es en cada paso volver a aplicarle f a algo a lo que ya le apliqué f. ¿Se entiende? Al 3 ya le aplicaste f y eso lo guardaste en un número que se llamaba a. Y ahora, f de a en realidad es f de f de 3. ¿Está bien? Y ahora lo que podés hacer es volver a guardar esto en la misma letra, porque querés como repetir. Y ahora repetir todo esto. Pero fíjate, ahora f aplicado a, donde a ya era f de f de 3, ahora es f de f de f de 3. Entonces, fíjate, empiezo con un vector vacío. Le agrego f de 3, que es 10. Pero al número 10 lo guardo en una variable que se llama a. Ahora calculo f de a. F de a es agarrar al 10 y aplicarle f, y es lo mismo que hacer f de f de 3. Y le agrego ese número. Este,
Ah, pará, que estoy haciendo acá. Acá tengo que agregarle A. ¿Está bien? Y ahí se va armando la sucesión. ¿Ves? Primero es 10, después es 5, después es 16. Y si hago una vez más este procedimiento, después de 16 viene el 8, ¿está bien? O sea, al 3 le aplicas la función y llegas al 10. Al 10 le aplicas la función y te da 5. Al 5 le aplicas la función y te da 16. Al 16 le aplicas la función y te da 8. Al 8 le aplicas la función. Entonces, para aplicar la función, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y repetir de nuevo este juego de instrucciones. Y me da 4. Entonces, un poco la idea es esa. En cada paso lo que voy a hacer es redefinir el numerito A como f de lo que ya valía y agregarle ese numerito A a el vector respuesta que lo definí como un vector vacío. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, respuesta igual al vector vacío. Y ahora voy a hacer un for. ¿Y cuántas veces voy a hacer el for? Y m veces. Para cada i desde 1 hasta m, lo que querés hacer es lo siguiente. Definir voy a tener que definir A primero. A lo voy a definir como f de 3. Lo que vas a hacer es agregarle a la respuesta y redefinir A. A ver si esto anda. No le dije que tenía que volver. No, perdón. Retorno respuesta. Entonces, si empezás con el 3, te devuelve. Le aplicás al 3 la función, te da 10. Se la aplicás de nuevo, te da 5. Se la aplicás de nuevo, te da 16. Se la aplicás de nuevo, te da 8. ¿Sí? Lo hiciste 4 veces porque puse de 3, 4. Pero lo podría hacer, qué sé yo, 20 veces. Entonces, empiezo con el 3. Le aplico la función, como es impar, es 3 por 3 más 1, me da 10. Le aplico al 10 la función, como es par, me devuelve 5. Le aplico al 5 la función, como es impar, me devuelve 5 por 3 más 1, 16. Le aplico al 16 la función, como es par, me devuelve 16 dividido 2, 8. Le aplico al 8 la función, como es par, me devuelve 4. Le aplico al 4 la función, como es par, me devuelve 2. Le aplico al 2 la función, como es par, me devuelve 1. Le aplico al 1 la función, como es impar, me devuelve 1 por 3 más 1, o sea que me devuelve 4. Y bueno, ya se dan cuenta cómo sigue. Entonces, repasamos. ¿Qué hacemos en cada paso? A ver, voy a borrar todo esto. ¿Qué hacemos en cada paso? Entonces, definimos primero un vector vacío y el primer elemento de la sucesión lo definimos como f de... acá no sé por qué puse 3, acá tenía que haber puesto f de n, perdón. Donde n es el elemento en el que le quiero aplicar la función. El numerito al que le quiero aplicar la función. Ahora, para cada i desde 1 hasta m, lo que voy a ir haciendo es agregar f de n al vector vacío, ¿sí? Y redefinir a como aplicarle de nuevo f a A. Entonces, si A ya era f de un número, cuando hagas f de A va a ser aplicarle 2 veces f a ese número, aplicarle 3 veces f a ese número, aplicarle 4 veces f a ese número, hasta m, donde m es cuántas veces le querés aplicar f a ese número. Y a todos estos numeritos los vas guardando en un vector que se llama respuesta. No sé, por ahí pusimos respuesta. Muy bien. El orden de las líneas importaba, ¿verdad? Tipo, si ponías A igual FA antes que respuesta, nos iba a dar Está muy buena algo la pregunta. raro, ¿no? Va a dar algo distinto. A ver, probemos. A ver, vos decís, pongo esta línea después. Sí, porque fíjate, porque o sea, el R funciona en el orden en que lo va leyendo. Entonces, fíjate, lo que va a hacer primero es calcular A como f de n, y después va a volverle a aplicarle f, para de nuevo calcular A, y recién ahí lo va a agregar al vector.
Entonces, fíjate qué pasa si la hago así. Fíjate, empieza del tercero. Porque ya lo calculó una vez, y después cuando se mete la primera vez en el for, le aplica otra vez la f al número n. Porque ya a era f de n. Y ahora a es f de a, pero a ya era f de n. Entonces, la primera vez que entró al for ya se le aplicó 2 veces a la función. Entonces no me da el 10 que estaba buscando, sino que me da un 5. Es más, estaría bueno, no es lo que pide el ejercicio, pero estaría bueno que el primero de la lista sea el 3, ¿no? Así se nota de dónde empezás. A ver qué pasa cómo puedo hacer eso. Lo que puedo hacer es, bueno, voy a volver a lo que ya había hecho. Voy a ponerlo como estaba originalmente. Primero le agrego el número y después le aplico de nuevo la función. Y voy a poner, en vez de a, f de n, voy a poner n. No es lo que me pide el ejercicio, pero me gusta más, me parece, porque fíjate, ahora, cuando yo aplique al número 3, 20, el primero que va a agregar al vector vacío es el número a, pero a al principio es n. No le aplicaste todavía la función. Entonces va a empezar desde 3, que me parece que es hasta más lindo. Empezás de 3, le aplicás una vez la función, te da 10, le aplicás otra vez la función al 3, o sea, una vez a la función al 10, te da 5, y así siguiendo. O sea, es como que en vez de hacer F1 hasta F1 de n, hasta Fm de n, hacemos como F0, donde F0 es no aplicarle nunca. No sé, no es lo que vi el ejercicio, pero me parece que hasta me gusta más. Porque se nota cuál es desde dónde empezaste. Empezaste de 3, del 3 llegas al 10, del 10 llegas al 5, del 5 llegas al 16, del 16 al 8, del 4 del 2 al 1. Y fíjate qué curioso, una vez que llegues al 1, te vas a quedar acá para siempre, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? Porque el 1 te lleva al 4, el 4 te lleva al 2, el 2 te lleva al 1, el 1 te lleva al 4, el 4 te lleva al 2, el 2 te lleva al 1, y de acá no salís más. Probemos con otros números. A ver, hagamos, porque es lo que nos pide el ejercicio. Dice, hacelo para valores de n entre 1 y 10 y m igual a 20. Entonces hagamos, qué sé yo. Si empiezo con el 1, ¿qué va a pasar? Y ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Del 1 vas al 4, del 4 vas al 2, del 2 vas al 1. Y así siguiendo. Y si empiezo con el 2, y también ya sabes qué va a pasar. Porque del 2 vas al 1 y ahí empieza de nuevo ese bucle. Y si empezás con el 3, ya sabemos. Si empezamos con el 4, también ya sabemos qué va a pasar. ¿Qué pasa si empezamos con el 5? ¿Alguien quiere decir qué va a pasar antes de que lo ejecute? Va a pasar lo mismo. De hecho, ya sabíamos, porque empezar con el 5 es como leer esta sucesión desde acá. Del 5 vas al 16, del 16 vas al 8, del 8 vas al 4. ¿Sí? Está acá. Y si empezás del 6, del 6 vas al 3, y una vez que ya estás en el 3 ya sabes qué pasa, porque se repite esto que estaba acá arriba. Del 3 vas al 10, del 10 vas al 5, del 5 vas al 16, al 8, al 4, al 2, al 1, y te quedas acá para siempre. ¿Y el 7 qué pasará? Si empiezo el 7 y le aplico 20 veces la función, del 7 me voy al 22, del 22 al 11, del 11 al 34, después al 17, después al 52, después al 26, después al 13, después al 40, parece más raro, ¿no? Después al 20, después al 10, después al 5, pero fíjate que en definitiva caes de nuevo a 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, y ahí te vas a quedar para siempre. En el 8 ni lo voy a hacer porque en el 8 ya había aparecido el 8 por ahí. Si empiezo del 8, ya sé que voy al 4, después al 2 y después al 1. Y ahí me quedo. Y si empiezo del 9, a ver. Mira, justo al final llego al 4, 2, 1. Si hiciera 100, si hiciera 50 en vez de 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, ¿no? 9, 28, no sé qué. Pero en algún momento llegas al 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Y en el 10, si querés, hacemos en el 10, pero ya sabemos qué pasa con el 10, porque el 10 por acá había aparecido. Del 10 vas al 5, del 5 al 16, y ahí ya estás condenado. ¿Qué nos da ganas de decir como matemáticos cuando vemos un patrón así? Que esto debe ser cierto siempre, ¿no? Que esta sucesión, no importa de qué número empieces, en algún momento vas a llegar al 1 y después, una vez que llegas al 1, te quedas en 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. La respuesta a ese problema no la sabemos todavía. No la sabemos como humanidad, quiero decir. Es un problema abierto. El ítem C dice un antiguo problema aún abierto. Conjetura que para cualquier valor de n natural,
la sucesión creada en el inciso anterior llegará eventualmente a 1. ¿Sí? Lo que vemos que pasa, para todos los números de 1 al 10, sí, parece que pasa, fíjate, probamos con todos, y en todos en algún momento llegas al 1, y una vez que llegas al 1, lo que dice acá, es claro que la sucesión queda para siempre en el bucle 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Lo que no sabemos es si eso es cierto. Si todos los números, si le aplicás sucesivamente esta función, llegan al 1, o si hay algún número muy muy grande que le aplicás esta sucesión y nunca llegas al 1, o sea que quiere decir que te vas al infinito, o que quedas en algún bucle que no involucra el 1. No se sabe. Se cree fuertemente que es cierto porque se ha probado con números hasta muy 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 grandes, no sé, no sé si me preguntan hasta qué número se sabe, pero se sabe para números más grandes de los que podemos manejar. Pero todavía no hay una prueba, y no sé si la va a haber pronto, ni creo, de que esto sea cierto. De que en algún momento llegas al 1, no importa con cuál número empieces la sucesión. Nada. A mí me llama mucho la atención porque es un problema muy sencillo de entender, pero que, bueno, todavía no le pudimos dar una respuesta. Les dejo acá, vamos a leer lo que queda del C, y les dejo el C y el D para ustedes. Les doy alguna pista para el C. En el C lo que hay que hacer ahora es una nueva función llamada collatz de n, que tome un valor natural n y devuelva toda la sucesión hasta que llegues al 1. Dice, la sucesión, la del inciso anterior, pero no una cantidad fija m de veces, sino que tienes que calcular eso hasta un m grande, donde m grande es el menor m, tal que fm de n vale 1. ¿Sí? O sea, querés aplicarle hasta que llegues al 1. Y después ahí querés cortar. ¿Está bien? O sea, si yo quisiera calcular collatz de 3, por ejemplo, ¿no? O sea, para que se entienda, collatz de 3, yo quiero que me dé 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, y cuando llego al 1 que corte, que me dé este vector, del 3 hasta el 1. Si yo quisiera calcularle esa función que quiero definir en 5, bueno, yo quisiera que me devuelva este vector, 5, 16, 8, 4, 2, 1, y que en el 1 corte, y me devuelva este vector. Si yo quisiera calcular esa función collatz en 7, quiero que me devuelva 7, 22, 11, 34, 17, 52, hasta acá. Y ahí corte. ¿Se entiende? O sea, yo no sé a priori cuántas veces le voy a tener que aplicar la función para llegar hasta el 1. Pero hay una estructura de control de flujo que me permite hacer este tipo de cosas, de operaciones, ¿no? Que es el while. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una cosa, ítem C, ejemplo, yo quiero que collatz de 3 me dé el vector, ¿cómo era? El vector 3, 10 hasta 1. Pero en cambio que collatz de 5 me dé 5, 16, 8 hasta el 1. Entonces, la estructura del for, que es la que venimos usando hasta ahora, para repetir muchas veces una operación, no es adecuada. Porque no sé a priori cuántas veces tengo que repetir esta operación, ¿está bien? Porque en el 3 lo vas a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. En cambio en el 5 lo vas a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y bueno, para cada numerito vas a tener que hacer una cantidad distinta de veces. Lo que sí sabes es cuándo querés parar. Querés parar cuando llegues al 1. Y entonces eso grita usar la estructura while. ¿Sí? Eso por todos lados dice, bueno, esto lo vas a tener que resolver con un while. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la condición? ¿Se acuerdan cómo era el while? El while lo que hace es, repite una operación, un proceso, hasta que cierta condición lógica sea falsa. Entonces, la condición lógica va a tener que involucrar eso, que haya llegado o no al 1. Les dejo a ustedes cómo pensarlo. Terminar ítem C e ítem D. Y bueno, lo charlamos la semana que viene. Traten de pensarlo, bueno, van a tener que volver a leer todo lo que hicimos hoy y tratar de entenderlo. Si se perdieron un poco hoy, bueno, vuelven a perder una leída, jueguen ustedes, experimenten eso que decía Tomás, ¿qué pasa si cambia el orden de las líneas? Y te va a dar una cosa distinta, pero también entender por qué, probar, a ver qué me da, por qué me está dando esto, por qué no me está dando lo que yo quiero, cómo lo puedo acomodar para que me dé lo que yo quiero. Está bien acá, no les puedo dar mucho tiempo porque la clase es finita, ¿no? Pero la idea es que ahora ustedes con esto, si no lo terminan de entender, bueno, lo toqueteen y lo experimenten hasta que
se aseguren de estar entendiendo qué es lo que está pasando en cada uno de estos algoritmos que estamos definiendo. Ya se ponen un poco más difícil, ya no es más una calculadora esto, sino que es, sí, programar cositas. Pero bueno, se ve el poder del R acá, cuando le podemos decir cada cosa que, no sé, que no imaginábamos que pudiera ser. Cortamos acá, si alguien tiene una pregunta o lo que sea, me quedo. Y si no, nos veremos mañana. Gracias, chicos y chicas. Ahora enseguida subo el script, así lo pueden tener a esto que hicimos hoy. Nos vemos. Chao. Es una muy buena pregunta, Eros. Yo supongo que no, porque es feriado en la ciudad de Santa Fe, pero como no lo sé todavía, no lo quise decir hoy. Mañana les confirmo. No sé, voy a preguntar ahora a la tarde, pero lo más seguro es que no haya clases porque al ser feriado no vamos a tener el aula ni nada. Así que no. Buenísimo. Nos vemos.